¿De qué manera llegó esta bandera cubana a las montañas más heladas del otro lado del mundo? ¿Cómo un médico hispanohablante logra disertar en el dialecto más auténtico de una comunidad africana? ¿Qué poderes hay en esa fuerza que hace a estos humanos escalar laderas, cruzar selvas o sobrevolar cordilleras? Esta es la historia. Radio Reloj, la noticia en acción. Noticia de último minuto. Argelia vive hoy una de las más grandes tragedias de su historia. Hace solo unas horas esa nación fue azotada por un terrible terremoto que causó una alta cifra de víctimas y grandes afectaciones. En Argelia, la mayor parte de los médicos eran franceses y muchos se marcharon. Y así, con 4 millones más de habitantes que nosotros, gran número de enfermedades que dejó allí el coloniaje, disponen de la tercera parte, de menos de la tercera parte de los médicos que nosotros. Tienen una situación verdaderamente trágica en el campo de la salud. Y por eso nosotros, conversando hoy con los estudiantes, les planteamos que hacen falta 50 médicos voluntarios para ir a Argelia. Para ir a Argelia y ayudar a los argelinos. Y estamos seguros de que esos voluntarios no faltarán. 50 nada más. Estamos seguros que se van a ofrecer más, como expresión del espíritu de solidaridad de nuestro pueblo, con un pueblo amigo que está peor que nosotros. Cada hoy podemos mandar 50. Dentro de 8 o 10 años, no se sabe cuánto, y a nuestros pueblos hermanos podemos darle ayuda, porque cada año que pase tendremos más médicos, y cada año que pase más estudiantes ingresarán en la escuela de medicina, porque la revolución tiene derecho a recoger lo que siembra y tiene derecho a recoger los frutos que ha sembrado. El entonces ministro de Salud Pública, doctor José Ramón Machado Ventura, fue testigo y actor excepcional de aquel histórico comienzo. Cuando Fidel habló en Victoria de Girón, bueno, vio el futuro. Aquello, para ser franco, a todo el mundo le llamó la atención, incluyéndome a mí, desde el punto de vista de la situación que teníamos aquí también en aquellos momentos en Cuba, de que ya era casi la mitad de los médicos ya se habían ido, y era una situación que merecía y debíamos de prestarle la máxima atención. Inclusive se habían realizado ya salidas de algunas brigadas, aunque no tenían toda la conformación, y no, desde el punto de vista institucional, fueron a Chile cuando hubo allá un terremoto, etc. Pero la que fue organizada con un propósito bien definido fue esta brigada Argelia. Se ofrecieron mucho, pero ¿qué es lo que pasaba? Que como que teníamos tantas necesidades, precisamente a veces que el que se ofrecía era el único que había en ese lugar. Teníamos, por ejemplo, un cirujano o un especialista de tal cosa, un pediatra, pero cuando tú ibas a ver, dices, pero en el hospital ese es el único que hay. Entonces, eso nos costó trabajo, hacer la selección y tratar de afectar lo menos posible. Y bueno, en esa situación se llegaron a unos 56, creo que fue el total de la brigada, de los cuales 39 eran médicos, el resto eran 4 estomatólogos, enfermeras, técnicos de rayo X, y se conformó aquella brigada, ¿no? Como es natural, fue muy bien recibido,
Y después al otro día ya comenzamos la reunión en el Ministerio de Salud Pública para ver cómo se distribuía. Yo estuve 2 meses, yo viajé todo el país, que de norte a sur y de este a oeste, y lo vi todo para conocer cuál era la situación. Había pocos datos estadísticos también. Y bueno, la pobreza, se ingresaban en los hospitales, se ingresaba la madre con el niño en la misma cama, inclusive desde el punto de vista epidemiológico, aquello era, tuvimos que empezar por ahí, ¿no? Y fuimos hablando con las autoridades, y bueno, ellos lo aceptaron todo, y quedó establecida la brigada. Para mí fue una gran experiencia. Además, todos conocíamos en Cuba, habíamos seguido los pasos de la más o menos paralelo casi a la lucha nuestra contra Batista que llevaban los argelinos contra el colonialismo francés, pero no teníamos ni la más mínima remota idea qué nos íbamos a encontrar en aquel país cuando fuéramos a llegar. Aquello fue emocionante, muy emocionante, y más que nosotros llegamos en una época en que se había casi que terminado la guerra y había muchas anécdotas y muchas cosas desgarrantes. Me había graduado en el año 57, tenía 33 años cuando fui a Argelia. Lo que me ha conmovido hasta este momento es sobre todo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista político. Aprendí mucho como pediatra, como persona, como ser humano, como revolucionaria, como todo. Aquella colaboración médica fue el preámbulo de la relación fraternal que el comandante en jefe Fidel Castro cultivó también a través de varios viajes a Argelia. Y ya estaba mirando la formación, bueno, lo que todos sabemos que vino después en gran escala, ¿no? Mayor cantidad de médicos, de todos los técnicos de salud pública. Y yo pensé, bueno, cada año tendríamos que ir aumentando las cantidades. Como todos conocemos, en distintos momentos hubo que enviar enfermeras, todo tipo de técnicos de la salud a otros países. Que ya se alinee la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, que por favor queremos ayuda. El dolor que Cuba sentía cuando en cualquier parte del mundo había una catástrofe se hizo cada vez más notable. El propio líder de la revolución donó su sangre para las víctimas del terremoto de Perú en 1970. Después, cada furia de la naturaleza, cada reclamo de desprotección médica se convirtieron en desafíos. Cuba no tiene recursos financieros suficientes para ayudarnos financieramente.
pero Cuba tiene gran riqueza en recursos humanos y siento que fue con gran espontaneidad, con gran fraternidad que Cuba ha puesto a la disposición de Haití estos recursos humanos. El desastre de Vargas, que le costó la vida a más de 30.000 hermanos venezolanos, condujo hasta allí a la solidaridad cubana. Después surgió Barrio Adentro, una de las misiones sociales más revolucionarias emprendidas por el gobierno del presidente Hugo Chávez con el apoyo de médicos y enfermeros cubanos. Vamos a saludar desde aquí a todos los médicos cubanos y médicas cubanas de la misión Barrio Adentro y a todo el voluntariado venezolano, los odontólogos venezolanos que se están sumando a Barrio Adentro, sobre todo en el Zulia. Ahora vamos a ampliar la misión Barrio Adentro, vamos a traer equipos de odontología, vamos a necesitar participación incluso de los estudiantes de odontología. Tengo una sobrina, Elenita, está en 3er año y yo hoy le preguntaba, ¿ya tú estás en capacidad de atender a una persona? Me dijo, sí, tío. Bueno, ¿cuántos de ustedes allá en la ULA, en Mérida, están dispuestos a sumarse a Barrio Adentro? Me dijo que algunos. Le dije, bueno, reúnanse y vayan convenciendo a todos, porque necesitamos a la juventud estudiantil que se incorpore a la batalla cada día más, a la batalla por la salud y por la vida de nuestro pueblo. En 2004, una iniciativa extraordinariamente humanista comenzó a devolver la visión en diferentes latitudes. Los destrozos causados por el huracán Katrina en los Estados Unidos fueron la motivación de un nuevo ofrecimiento cubano. Bastaron 24 horas para que desde todos los rincones del país se movieran hacia nuestra capital la totalidad de los convocados para llevar a cabo la misión prometida. Ustedes, con su respuesta rápida y sin vacilación alguna, dispuestos a cumplir el deber en nuevas y difíciles condiciones, están escribiendo una página en la historia de la solidaridad entre los pueblos y están señalando un camino de paz a la sufrida y amenazada especie humana. El gobierno de los Estados Unidos nunca aceptó la ayuda, pero en la isla había quedado creado
el contingente internacional de médicos especializados ante situaciones de desastres y grandes epidemias, Henry Reef. Una de las naciones más desprotegidas del planeta, Haití, ha recibido en 3 ocasiones diferentes las fuerzas de la Henry Reef. Después de que Cuba realizara su estudio a personas con discapacidad, otros 5 países de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, contaron con la experticia y la voluntad de especialistas de la isla. Es la misión José Gregorio Hernández. Un momento. Nadie, ningún gobierno en toda la historia se ha preocupado por los grupos más vulnerables como son nuestros discapacitados. Primera vez en la historia que se hace esto siguiendo el ejemplo de Cuba y la experiencia de Cuba, así que claramente esto marca un antes y un después y ojalá que marque pautas para siempre, para todo un futuro. Muito bem, graças a Deus. El médico atiende muy bien a todos los que viven en la casa, específicamente a ella, que la atiende muy bien. Gracias a Dios tenemos hoy la presencia del médico acá, que siempre nos acompaña en las visitas que nos hace. Vem visitar nós. Ele está aqui na região, porque aqui não atura médico. Antiguamente no tenían médicos, no recibían asistencia. Él los visita en el hogar y damos a Dios las gracias por la presencia del médico cubano acá. Entre las muchas partidas conmovedoras de los profesionales cubanos a curar por el mundo está esta. El brote de ébola desatado en África Occidental. Tres brigadas que combatieron la muerte desde sus propias entrañas. Una obra que mereció el reconocimiento del mundo. Quiero agradecer a la Organización Mundial de la Salud la entrega del premio Dr. Lee Jong-wook al contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Reef. I thank the government of Cuba for sending large medical teams to treat Ebola patients in West Africa. The competence and the courage of these skilled doctors and nurses were deeply appreciated and saved countless lives. ¿Qué pasaría si el resto de los países fueran tan generosos como Cuba? Quizás no en la magnitud que Cuba lo hace, pero solo una fracción de la generosidad que Cuba brinda. Entonces el mundo sería mejor. En Cuba fue la cumbre extraordinaria ALBA-TCP sobre el ébola.
líderes de Latinoamérica y ministros de salud visitaron el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie y la Unidad Central de Colaboración Médica. Lo de Argelia realmente sentó el precedente, ¿no? Fue aquello de que nosotros aquí con grandes limitaciones en el personal de salud pública, bueno, nos desprendimos, por decirlo, fue un gesto de solidaridad, eso se agradeció mucho, los argelinos eso no lo olvidan, eso lo mencionan en todos los momentos, lo agradecen, nosotros tenemos unas relaciones óptimas con el gobierno argelino y es producto de todo eso, porque sabemos cuáles son las condiciones de esos países, chocan con problemas que no los tenemos en Cuba, inclusive desde el punto de vista material, en cuanto a la vida, las transformaciones, y se adaptan, pero siguen pensando cómo es la situación en Cuba. Yo creo que nosotros, desde ese punto de vista, tenemos el mejor de los criterios de nuestras delegaciones, de nuestras tareas internacionalistas, de todo tipo, del personal de salud pública. Por eso tenemos que sentirnos todos orgullosos. Han sido años de partidas y de regresos, de lucha contra la distancia, la adversidad, los climas más hostiles o el azar, definiendo a Cuba como la isla que comparte lo que tiene. La que creyó en José Martí cuando dijo que ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. La que ha convertido sus batas blancas en las luces que sacan del túnel más oscuro a los más humildes de la tierra.